Hello, ¿cómo están? Yo soy Ana, espero que estén súper bien. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ya vieron en el título, pero así digan como, ay, qué complejo, es súper sencillo y es súper importante. Así es, vamos a estar hablando del input y el output. Cómo esto se traduce en el aprendizaje específicamente de los idiomas. Y cómo podemos sacar provecho de eso, cómo podemos entenderlo para volverlo una herramienta en nuestro aprendizaje. Espero que les guste mucho este video y aprendan también bastante, así que empecemos. Comencemos por definiciones de Google. ¿Qué es input y qué es output? Yo estoy buscando por aquí. Claramente son palabras que vienen del inglés. Así la traducción sería in, put, poner. Ok. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Out, afuera. Put, poner. Poner afuera. Bueno, y poniendo in al lado de out son antónimos, así que poner adentro, poner afuera, poner adentro. Input, factor que se utiliza en un proceso productivo. Eso es en economía. En informática dice conjunto de datos que se introducen en un sistema o un programa informático. 3, dato o información. Ustedes dirán, qué extraño, ¿cómo esto nos va a ayudar al aprendizaje de idiomas? Ay, acá está lo del inglés que les comentaba ahorita. Préstamo del inglés, input, nombre derivado del verbo to input, meter. Nada de idiomas aún. Bueno, veamos output, tal vez conseguimos mejores definiciones que nos hagan entender por qué hoy estamos hablando de eso, por qué nos puede ayudar a aprender idiomas. Output, producto o mercancía, resultado de un proceso productivo. Informática, no vamos a leerla porque ya sabemos que hay muchas cosas de la informática y no hay más definiciones. Output, todas aquellas características, productos, servicios, resultado de la producción de una empresa, ya lo habíamos leído. Bueno, busquemos input, idiomas. Tal vez sale algo. Input lingüístico, porque es útil para enseñar idiomas. Se le llama input a la lengua a la que el aprendiente está expuesto en un contexto comunicativo. Ya tiene que haber, es decir, es la lengua que el aprendiente oye, lee o ve, en el caso de lengua de señas, y que atiende con el fin de interpretar un mensaje. Ok, entonces es como que yo estoy recibiendo información e intento interpretar algo. Por ahí vamos. Output, y dice, la acción opuesta al input es el output, es decir, las palabras o frases que se es capaz de expresar de forma apropiada en el idioma que se están aprendiendo. Ok, habla más de expresar. Entonces, hasta ahora lo que hemos aprendido es que el input es procesar algo, la información, enseñanza, instrucciones, ese tipo de cosas. Mientras que el output es mejora, conocimientos adquiridos y el resultado de esos conocimientos adquiridos. Déjame darte mi definición. Simplifiquemos las cosas. Input, recibir información. Output, producir información. En el aprendizaje de idiomas es súper importante entender estos conceptos porque es lo que nos va a permitir tanto entender como producir. Y es precisamente la comunicación. Uno entiende, uno escucha, uno lee y después uno habla, uno sí, responde, escribe, uno busca la forma de expresar su idea. Eso es comunicación. Ahora les voy a poner una regla y es la forma en la que nos vamos a ordenar. El input siempre, siempre, siempre va primero. Entonces, ¿se acuerdan de las 4 competencias de las que siempre hablamos? Como este es el primer step, entonces vamos a comenzar a entender todo desde cero. Escucha y lectura. Imagínalo con tu target language. Queremos recibir información. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando, puede ser. Voy a hacer un curso, entonces tengo un profesor, escucho lo que me dice el profesor. Compré un curso, compré un libro de gramática, entonces tengo que leerlo, a veces escucharlo también. Voy a ver películas, así que mi técnica es, voy a verme una película que pueda entender fácilmente. Por ejemplo, con el francés siempre veo Miraculous Lady Dog. Les he contado eso 1000 veces. ¿Pero por qué lo hago? Porque es muy sencillo entenderlo. El lenguaje un poco básico es pues como muy entendible, vocalizan demasiado. Número 2, canciones. De hecho, hay un video en mi canal en el que hablo de música y de canciones. Podcasts. Si ustedes llevan tiempo acá en el Language Community, yo creo que saben de un podcast que se llama Coffee Break. Es muy cool porque, por ejemplo, con el alemán yo empecé escuchando ese podcast. El podcast inició en inglés, entonces obviamente les entendía y pues simplemente como que iban enseñando palabras. Eso hay podcast de todos los idiomas, tanto para aprenderlos como podcast nativos, y me gusta bastante que existan esos podcasts de aprendizaje de idiomas porque eso nos permite a personas, no sé, que tenemos como una rutina un poco limitada, ir aprendiendo de una forma como más pasiva, únicamente recibiendo información auditivamente. Número 4, cuentas en redes sociales
Yo creo que esto se los he dicho varias veces y es que siempre empiezo a seguir como influencers o bueno, como cuentas en los otros idiomas. De hecho, es una de las cosas que les mencioné en mi anterior video que quiero empezar a hacer diferente. Como enfocarme en nichos que me gusten más en cuanto a redes sociales. Obviamente poder interactuar más. Así como también hay cuentas en las que te enseñan el idioma. Conozco bastantes en francés, creo que es como de lo que más conozco, como aprender francés. Y es muy cool porque usualmente cuando más perdemos tiempo es cuando estamos en redes sociales. Entonces imagínense, yo estoy acá scrolling y voy viendo famosos, influencers, cosas, noticias. ¡Pum! Un post de palabras en francés. ¡Pum! Otro post de pronunciación en francés. Así sigo y voy encontrando cositas. Entonces, ese tipo de actividades nos sirven bastante para tener un buen input. Estos 4 consejos que te di son como cuando estás empezando a aprender un idioma y la idea es que balancees el input con el output. Entonces, recuerda muy bien, lee y escucha. He comprado libros en otro idioma como de niños bastante básicos, como también cuando ya está un poco más avanzado, compro un libro un poco más complejo, más largo, que me pueda nutrir de más vocabulario complejo. Podcasts como Coffee Break German también tienen su versión de te voy a contar una historia en alemán así súper loca y literal no vas a entender nada si estás en nivel básico. Entonces seguramente cuando ya entienda mucho más de alemán y tenga más vocabulario, voy a escuchar esa parte de historias. Con el francés últimamente he practicado más ver películas de seres humanos, porque pues obviamente una caricatura me puede brindar vocabulario básico, pronunciación muy clara, pero cuando escucho un doblaje en francés, o mucho peor, si están directamente rodando la película en francés, es más complejo. Así que se trata como de salir constantemente de nuestra zona de confort para mejorar nuestro input. Cada vez que recibas información tiene que ser más compleja de entender que la anterior y apenas estés cómodo, sal de ahí. Por otro lado, el output. Hemos hablado de producir información. Entonces hazte esta pregunta con tu idioma objetivo. ¿Qué puedo producir con este idioma? En el inglés yo creo que puedo producir cualquier cosa que yo me proponga. Seguramente van a haber errores, pero es que de eso se trata como el aprendizaje. Mismo caso con el portugués, los tengo como en el mismo nivel. Con francés sé que no puedo producir algo escrito, sé que puedo producir una conversación, pero es bastante básica. He trabajado muchísimo más del input que el output. Sé que puedo pronunciar algunas palabras, porque de verdad me he concentrado muchísimo en aprender eso. Con alemán no puedo producir nada, solo puedo decir ich mag das Make-up, ich mag das Sprachen, ein, sieben, drei, no me acuerdo del 2, ¿cómo se dice? Fern und da, un fern. Eso es lo que puedo producir. ¿Realmente estoy produciendo algo? No, son cosas que aprendí con el input. Creo que con el alemán sí me nivelo un poco más el input, pero con output... Con el ruso es algo muy parecido al alemán, pero mucho peor, solo sé leer y eso no es producir. Acuérdense que la lectura hace parte del input. Bueno, y si lectura y escucha hace parte de input, ¿qué hace parte de output? Eso es correcto, escritura y habla. Así que les voy a dar los consejos que tengo después de que ya hayan practicado suficiente input. El output es algo que debes chequear con tu input todo el tiempo. Lo primero es una de mis cosas favoritas, que es un journal. Escribir, básicamente escribir una frase de tu día, que hiciste, algo así. Desde cero, o sea, no te puedes ayudar de nada. No te puedes ayudar del traductor. Tienes que hacerlo tú, porque estás produciendo. Otra de mis favoritas es grabarme a mí misma. A mí me encanta, obviamente, pues por algo estoy acá. Pero me gusta mucho tener pues videos míos privados, como que hago periódicamente. Antes los hacía cada semana, cada mes, bueno, depende. Quiero volver a tener como ese hábito para ver cómo progresa mi idioma. Y obviamente después cuando lo esté viendo a modo de input, estoy como aprendiendo cosas que hablé ahí y errores que cometí, los voy notando. Y bueno, muchas veces uno mismo no nota sus errores, así que les traigo el tercero, que es practicar con alguien. Puede ser con tu profesor, con algún nativo que conozcas, con otra persona que hable el idioma. Hay varias aplicaciones para eso, conozco como 3. italki, Burbling y Preply. Aún no las he probado, díganme si quieren ver algún video sobre eso, porque sí me llama muchísimo la atención. O igual pueden usar apps, ¿se acuerdan de mi video hablando de ese tipo de apps como para hacer language exchange con gente que está aprendiendo tu idioma y tú estás aprendiendo de ellos? Eso me ha servido de maravilla. Así que vamos a recapitular.
Input primero, output después. Siempre que estudies tu idioma objetivo tienes que hacer algo de eso, algo de input y algo de output. La idea es que lo puedas hacer equitativamente con las 4 competencias de las que ya hablamos: input, lectura y escucha; output, escritura y habla. Hacerlo de forma equilibrada nos va a ayudar a notar nuestro progreso. Te reto a que te autoevalúes con esas 2 cosas, tu input y tu output. Como siempre van de la mano, entonces vamos a encargarnos de que siempre que empecemos con el input, acabemos nuestra sesión de estudio con el output. ¿Qué estás produciendo que antes de estudiar con ese input, de recibir esa información nueva, no sabías o no podías? Esto es todo por el video de hoy. La verdad espero que les haya servido bastante esta información. Esto que estamos haciendo ahora es input y bueno, lo que yo estoy haciendo es output. Cuéntenme en los comentarios qué tipo de cosas identificaron como input y output en sus rutinas de estudio. Nos vemos la próxima semana. Bye. And it's 2 AM and I'm crossing your name.